Lamentablemente, como cada diciembre, este departamento, Antioquia, empieza a liderar las cifras de personas quemadas con pólvora. Esto parece un déjà vu. Siempre que llega la Navidad hablamos con la señora Rita Almanza, es epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, experta en estos temas, y es muy lamentable que siga Antioquia liderando estos indicadores. Las personas que al llegar la Navidad se queman con pólvora, la llamada alborada. ¿Por qué se sigue presentando? ¿Por qué las campañas de prevención no dan los frutos que los ciudadanos esperan? ¿Por qué seguimos afectando de esta manera el medio ambiente, a los animales, las mascotas que sufren con estas alboradas y por supuesto las personas que ya resultan quemadas? El dato que tenemos en este momento es de 11 personas lesionadas con pólvora, 7 en la ciudad de Medellín, 2 en Nechí, una en el municipio de Bello y otra en Envigado. Bello y Envigado hacen parte del área metropolitana. Pues ese es el lamentable reporte que hoy no quisiéramos tener que contarles, pero que hace parte de este inicio de la Navidad. Está con nosotros Rita Almanza, como decía, epidemióloga de la Alcaldía de Medellín. Ya vamos a conversar con ella, pero antes un reporte y un contexto de lo que ha pasado en esta alborada aquí en el departamento de Antioquia. Tal y como se veía venir, la madrugada del 1 de diciembre fue un dolor de cabeza para cientos de familias en la ciudad de Medellín. Y es que ni siquiera la lluvia, que llenó de neblina la ciudad, impidió que los irresponsables quemaran pólvora. En la mal llamada alborada en Antioquia, 11 personas se quemaron con pólvora, 3 casos más que los registrados el año pasado en esta fecha. No entendemos por qué no se toma la conciencia del peligro que representa la manipulación de la pólvora. Toda la pólvora detonante es supremamente peligrosa y se trata precisamente de un llamado a la responsabilidad y a la conciencia. Del total de personas quemadas, 7 fueron en Medellín, 2 más en Nechí, 1 en Bello y 1 en Envigado. Dentro de los afectados hay 3 menores de edad de 15, 16 y 17 años con quemaduras de tercer grado en su rostro, manos, cuello y tronco. Definitivamente nos queda muy grande atender a las campañas en cuanto a sensibilizar a la cultura. Tenemos definitivamente que aprender a pensar en los otros. El rango de edad de los quemados va entre los 15 y 36 años. Pensábamos que la lluvia que se presentó en ciertos sectores de la ciudad hacia eso de la medianoche iba a dispersar o iba a apagar un poco esa denominada alborada, pero no fue así. Mucha pólvora se escuchó en el área metropolitana, en otras regiones de Antioquia también, y lamentablemente, como decíamos, ya son 11 personas reportadas como quemadas con pólvora, la mayoría menores de edad. Señora Rita Almanza, gracias por estos minutos de Noticias Caracol en Vivo, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por el espacio para llevar este mensaje tan importante a todas las personas que se conectan a esta hora. Cada año conversamos con usted por ser experta en estos temas, pero también porque tiene ese mensaje de prevención. ¿Por qué fallamos en cada temporada navideña en Antioquia? ¿Por qué siempre este departamento lidera esos índices de personas lesionadas con pólvora? Es necesario que entendamos que cuando hay un hábito creado, y voy a hablar de hábito y no de cultura, porque esto no es un tema que apasione a todo el mundo, la mayoría de la ciudad no usa pólvora, en muchos sectores no se utiliza pólvora ni se participa tampoco de estos eventos. Recordemos que la transformación de estos hábitos, de estas culturas o de estas prácticas requiere tiempo. Entonces no podemos bajar la guardia y tampoco perder la esperanza en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos años tardamos en aprender a ponernos el cinturón de seguridad del carro? Al principio nos molestaba mucho, tenían que haber comparendos. En este momento es algo que está mecanizado. Usted se sube al carro, lo primero que hace es ponerse su cinturón. Asimismo, ¿cuántos años tardamos en desnaturalizar, en no tomar como apropiado, por ejemplo, los castigos físicos con los niños como parte del aprendizaje? Entonces, transformar, digamos, hábitos, transformar este tipo de prácticas requiere constancia, pero también requiere que todos nos involucremos. No podemos delegar en una campaña que tiene, digamos, como un fin básico la recordación, el cambio cultural. Eso tiene que nacer de la casa,
cuando nosotros con el ejemplo educamos a los niños no solamente a no utilizar pólvora, sino también a no participar de esos escenarios donde estén utilizando pólvoras en celebraciones. Tiene toda la razón, es un tema de conciencia y de buenos hábitos. Lamentablemente también esos indicadores en este caso pueden ayudar a generar esa conciencia. ¿Cuál es el reporte que usted tiene en este momento? Nosotros hablamos de 11 casos. ¿Sigue siendo el mismo reporte o a esta hora, siendo las 4 de la tarde, casi 8 minutos, ha cambiado en algo ese indicador? Bueno, siendo juiciosos con la transparencia del dato, el reporte que nosotros hacemos es el registrado de personas que se lesionan entre las 00 horas y las 6 de la mañana. Ese es el reporte oficial que a nivel de país se ha entregado. El siguiente reporte se hará el día de mañana a las 8 de la mañana, entonces esa es la cifra que estamos manejando. Sin embargo, es verdad, durante el transcurso del día la gente sigue consultando. El 1 de diciembre finaliza a la medianoche, entonces hasta que no finalice no tenemos el nuevo reporte de casos, pero con seguridad este número de casos se va a incrementar porque solo tenemos el registro de estos 11 casos para Antioquia, 7 de Medellín, entre los lesionados entre las 00 horas y las 6 de la mañana. Así que con seguridad esa cifra va a ser superior. Eso puede pasar, claro que sí, nosotros vamos a estar atentos para reportarlo en el momento en el que las autoridades así lo den a conocer. Señora Almanza, lamentablemente cuando ocurren estas situaciones de personas quemadas con pólvora, algunos acuden inmediatamente a los hospitales o a los centros de atención médica, pero otras personas o adultos temen llevar a sus hijos para no ser sancionados. ¿Cuál es la recomendación cuando alguien tiene un accidente con este tipo de artefactos? Y hay que decirlo, algunos porque la están manipulando, pero también conocemos casos de personas que simplemente están en espacios familiares y la pólvora estalla ahí en el espacio donde se encuentren y resultan siendo afectados sin haber estado manipulando los voladores o alguno de estos elementos que tenga pólvora. Sí, hay que ser muy responsables con esta situación. La pólvora es un elemento muy contaminado. Entonces, cuando la pólvora rompe la piel, que es esta barrera tan grande, es el órgano más grande que tenemos, la piel está envolviendo órganos muy importantes, pero también debajo de la piel tenemos vasos sanguíneos, tenemos también sistema nervioso, tenemos también ese tejido graso, músculo y huesos. Cuando rompe la piel y rompe esta primera barrera y penetra esa contaminación, esos tejidos que son estériles, lo que va a ocurrir es una infección. Entonces, si nos quedamos en la casa intentando organizarlo, intentando ponerle cremita, recomendaciones del vecino, de la tía, lo que vamos a hacer es agravar la situación. Y ahora, si la quemadura es en manos, estamos corriendo un riesgo muy importante porque se puede perder la movilidad de los dedos, se puede dañar la función de la mano por una intervención tardía, o si, por ejemplo, es en rostro. Miren cuánto se afecta la imagen corporal cuando tenemos una lesión en cara, se puede afectar la autoestima, el autoconcepto, o si tenemos una lesión en córnea, podemos agravar el cuadro si no lo ve un oftalmólogo a tiempo. Entonces, no hacer medidas en casas, no hacer medidas desesperadas. Una vez ocurre el hecho, la invitación es que vayan a un servicio de salud, porque la negligencia es un delito que también se acompaña, se vigila a través de las autoridades competentes. Yo creo que la sanción más grande ya la tuvimos y es que un hijo o alguien que está bajo mi cuidado tenga una lesión tan importante por un descuido o, como lo menciona, porque accidentalmente y como observadores cae la pólvora y genera este tipo de daños. Entonces, no quedarnos en casa es la primera recomendación, porque las heridas por pólvora, las lesiones por pólvora son supremamente contaminadas y con la progresión de los días lo que va a ocurrir es que se pueden complicar y podemos perder funciones que se pueden salvar cuando tenemos una atención a tiempo. Exactamente, evitar esos remedios caseros y buscar a las personas expertas para la atención. En cuanto al tema del medio ambiente, de las mascotas, ¿usted tiene, señora Almanza, algún reporte de cómo nos fue en estas primeras horas de la Navidad? Todavía no tengo el reporte de las mascotas, pero quiero contarle, Tatiana, televidentes, que tengo 2 mascotas y que en representación de todas las personas puedo decirle lo que se sufre
Recordemos que los animales amplifican hasta 12, 15 veces el sonido. Después de 80 decibeles estos animales empiezan a sentir dolor. Aquí el ruido de la pólvora es ensordecedor, entonces para ellos no solamente es la angustia de lo que está pasando, sino también el dolor físico que están sintiendo, los infartos que se registran, las pérdidas de mascotas. Con las aves sabemos que la luminosidad las confunde, que ellas se desorientan, salen del nido, no son capaces de regresar. Esos polluelos van a morir abandonados, pero también se encuentran aves infartadas. Entonces, tenemos conocimiento con muy alto nivel de evidencia de lo que se ha registrado en años anteriores en nuestra región y que sabemos que va a ocurrir en animales muy sensibles, en búhos, en perros, en gatos, en nuestros pájaros también, que tenemos una gran riqueza en esta región, pero no tengo un reporte, eso lo maneja la autoridad ambiental, pero sabemos con hechos y datos que es absolutamente evidente de que ellos se han visto afectados también. Sí, es muy lamentable porque el impacto es extendido a los seres humanos, a los animales, al medio ambiente. El tema de la calidad del aire también se afecta con esta práctica que, como algunos denominan, es la alborada, pero que para otros es simplemente una práctica que se debería ir anulando en nuestra cultura o dejarla solamente para casos muy específicos y para las manos de los expertos, porque nadie va a negar que la pólvora tiene, por supuesto, un tema de belleza que es parte de la Navidad, pero el problema es ese uso desmedido y que no esté en las manos de las personas expertas. Señora Rita Almanza, un consejo para estos días que nos quedan de Navidad. Apenas es 1 de diciembre, vienen fechas que son muy importantes como el Día de las Velitas, como por supuesto el 24 y el 31, donde esa quema de pólvora masiva también se presenta. Yo pienso que el principal consejo que les puedo dar es construir una memoria muy bonita para las personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero que mis hijos crezcan recordando unas Navidades muy lindas, que no crezcan con una memoria de un servicio de urgencias o con una amputación o aprendiendo a escribir con la otra mano porque por un descuido se amputó los dedos de la mano o tiene una lesión importante en su rostro, sino que esto sea la temporada que nos convoca, una temporada en familia, y esta región tiene muchísimas tradiciones hermosas en torno a la Navidad. Adicionalmente, la alcaldía de Medellín ofrece una cantidad de escenarios. Están nuestros alumbrados, pero también en todas las comunas y corregimientos, en los parques hay alumbrados, hay tablados, hay oferta navideña para que disfrutemos y celebremos en familia, convocándonos a celebraciones que estén lejos de este tipo de riesgos. Entonces, la invitación es crear memorias bonitas para nuestras familias y no hechos tan dolorosos que lamentar. Hay muchas formas de celebrar la Navidad y de enaltecer nuestra cultura antioqueña durante esta época del año, y la pólvora no puede ser pues justamente la que opaque esas festividades. Por supuesto, también el llamado de atención, como mencionábamos ahora, señora Almanza, es no solamente a quienes manipulan, sino saber en qué espacios estamos compartiendo, porque lamentablemente esa práctica irresponsable de otras personas nos puede afectar a nosotros, a nuestras familias. Sí, entonces habíamos hablado de que hay que ser coherentes. Yo tengo que ser coherente. Si yo siempre me quejo de que la contaminación del aire es un problema que afecta a la salud, entonces ¿cómo lanzo tanta pólvora al aire que yo misma voy a respirar? Yo me quejo de que quiero de que mis hijos crezcan en unos ambientes protegidos, pero yo estoy favoreciendo no solamente esto, sino que se rompan las reglas. Estoy entregando un mensaje errático porque hay un decreto que prohíbe el uso, el almacenamiento de la pólvora, pero cuando yo no controlo, no solamente que no compren, sino que mi familia no asista a estos espectáculos, yo estoy normalizando, romper las reglas es algo normal y estoy entregando un mensaje errático a mis hijos, a las nuevas generaciones, a toda mi familia. Entonces yo creo que el lenguaje tiene que ser un poco más coherente. Yo no puedo descargarle esa responsabilidad a una campaña comunicacional, sino que yo desde casa tengo que educar con el ejemplo y con reglas muy claras. No se usa pólvora, pero tampoco se asisten a sitios donde la estén utilizando, porque en ese caso, si me lesiono como observador, yo tengo un grado de responsabilidad muy alto. Y recordar siempre que una pólvora que se lanza, yo no sé dónde va a caer. Un volador que yo tiro, yo no sé dónde va a caer. Y hemos tenido también registros de incendios estructurales en viviendas, en fábricas, en nuestros cerros tutelares, por el uso de la pólvora pirotécnica y también de los globos que se utilizan mucho en esta temporada,
pero que también están prohibidos. Entonces, ser coherentes con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los animales y, por supuesto, de nuestra salud y nuestra vida. Señora Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín, siempre es agradable conversar con usted, aunque sea de estos temas, porque usted es una voz autorizada, experta y sensata para este cambio de cultura o de hábitos, más que de cultura, tan necesario en nuestra región para esta época de Navidad. Gracias por sus minutos y por su tiempo aquí en Noticias Caracol. A ustedes, Tatiana, por ayudar a llevar este mensaje.